presencia es real en medio de su pueblo. Él decide habitar en medio de la alabanza de aquellos que le buscan con sinceridad, de aquellos que no vienen con prejuicios, de aquellos que no vienen a cumplir una cuota religiosa, de aquellos que vienen a adorar su nombre. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Su presencia se derrama en medio nuestro. Por eso necesitamos rendirnos a Él, a su señorío. Por eso te alabamos, Señor. Te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Glorioso Espíritu de Dios, esta noche aquí está un pueblo sediento de tu palabra, sediento de la verdad que transforma la vida. Por eso te pido, Señor, esta noche que tu presencia se derrame en medio nuestro, que tu Espíritu Santo fortalezca al débil, al cansado, que traigas paz al afligido, que traigas consuelo al que se encuentra triste. Espíritu de Dios, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda la adoración. Dígale, hermano y hermana: Señor, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Tú eres digno de que todos te adoren. Ante ti se doblará toda rodilla. Ante ti se doblará toda rodilla. Venimos ante ti, Señor, con corazones una vez más, hermanos. Venimos. ¿Por qué, hermanos? Porque tú eres mi Señor, tú eres digno de todos te adore, porque tú eres Rey de Reyes, mi Señor. Alabe al Señor. Te adore. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Tú
adoración. Tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Santo, 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 el Cordero que fue, que es y que será. Tú eres santo, Señor. Declare su santidad, hermano. Declare la santidad del Señor. Declare la santidad del Señor. Tómese el tiempo para adorar al Señor. Dígale: santo, santo. Tú eres santo. Eres santo, Señor. Eres santo. Él derrama de su presencia en medio de su pueblo esta noche. Gracias, Señor. No se canse de adorar al Señor. Santo, santo, santo. Tú eres santo. Digámosle al Señor: santo, santo, santo. Santo eres, Señor, Dios omnipotente. Santo eres tú, santo eres tú, Cristo Rey Señor, consejero es
Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos alabar tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Envíanos tu palabra, Señor, esta noche. Envíanos tu palabra esta noche. Envíanos tu palabra, Espíritu de Dios, esta noche. Que no salgamos igual, que seamos edificados por tu palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Vamos a leer a partir del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. En los viernes anteriores hemos estado estudiando los ministerios de apóstol y profeta. Y esta noche, hermanos, nos corresponde estudiar el tercer ministerio, como lo presenta la carta de los Efesios, y es el ministerio de evangelista. Quiero recordarles que los ministerios son dones que Cristo entregó a su iglesia, y el objetivo de estos dones es permitirle a la iglesia tener el crecimiento, la consistencia necesaria hasta que la iglesia refleje la madurez y el carácter de Cristo. Eso es precisamente lo que dice la carta de los Efesios, que el fin y el propósito de los ministerios es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, siendo que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, de una humanidad perfecta que se conforme a la estatura de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, al hablar acerca del ministerio de evangelista, hay tres menciones directas acerca de este término. La primera es cuando el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, anima a su discípulo a realizar la obra de evangelista. De hecho, que se menciona y dice: haz obra de evangelista. Y alrededor de esto, por ejemplo, ha habido una discusión si el ministerio de Timoteo era el de evangelista o era el de apóstol.
Pero no me voy a meter, hermanos, en detalles, pero en realidad lo que el apóstol Pablo le está insistiendo a su discípulo es que no olvide el propósito y el llamado de su ministerio, que es el de la evangelización. Y no necesariamente porque Timoteo fuera un ministerio que se capacitara en el tema de la evangelización. El segundo pasaje en el Nuevo Testamento donde se hace alusión acerca del evangelista es el de la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo número 11. Y el tercer pasaje de la Biblia es cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos menciona que Felipe se dedicaba a la labor de evangelista. Ahora, aquí es donde hay que hacer una distinción importante, porque cuando leemos la Biblia solemos confundir a los personajes que se mencionan. Usted sabe que una cosa es Felipe, el discípulo que se llegó a convertir en apóstol de Jesucristo, y otro es Felipe, el que primero fue diácono de los 7 que se eligieron y que posteriormente se llegó a convertir en evangelista. Entonces estamos hablando de Felipe el evangelista, no de Felipe el apóstol. El término evangelista proviene, hermanos y hermanas, de un término griego, evangelos. ¿Y qué significa eso de evangelos? Evangelos, lo que significa, es una palabra griega que tiene un prefijo eu, que lo que significa es bien, y ángelos, que en el español se traduce como ángel, pero en el término estricto lo que significa es mensajero. Entonces, evangelista, en el sentido etimológico de la palabra, es el que hace referencia al que lleva una buena noticia. Y evangelista, hermanos, no fue un término que surgió con la iglesia cristiana, sino que evangelista era un término político que usaban aquellos que eran mensajeros que anunciaban la victoria, por ejemplo, del imperio. Cuando el imperio romano conquistaba una ciudad, un país, una región, el evangelista enviado por el emperador llevaba el anuncio, la buena noticia de que esa región había sido anexada al imperio y por lo tanto la rendición tenía que ser inminente. Es decir, el evangelista era enviado a decirle a los ciudadanos: ríndanse porque su reino ha caído frente al emperador. Así que si quieren que las cosas vayan bien, tienen que mostrar su rendición al emperador. Y una señal de rendición era que la población o la región de un país tenía que salir al encuentro, del emperador o del rey que había ganado. A esa salida del pueblo o de la gente de una región al encuentro del emperador es lo que se conoce como la parusía del emperador. Es decir, cuando el emperador viene siendo anunciado por las trompetas y por el evangelista que está diciéndole a la gente: salgan de la ciudad porque la ciudad ha caído frente al emperador, así que salgan a recibirlo. Si la región o si la población salía al encuentro del emperador, esa era una señal de rendición completa. Entonces, le menciono esto para que usted vea que el término evangelista, al igual que el término de apóstol, no era un término que la iglesia se inventó. En ese sentido, la adecuación que la iglesia le dio al término de evangelista es de un hombre que lleva una buena noticia, porque obviamente que evangelista tiene un trasfondo de la palabra evangelio. Y como también lo hemos hecho, hermanos, en estudios anteriores, hemos mencionado que Jesús desarrolló las 5 funciones o los 5 ministerios. Él es el único hombre
que ha desarrollado los 5 ministerios: el de apóstol, de profeta, evangelista, pastor y maestro. Para demostrar esto, usted recordará en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret y en lo que se conoce como la inauguración de su tarea mesiánica, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar. Oiga lo que Jesús está diciendo, haciendo referencia a la profecía de Isaías: para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús intencionalmente toma el rollo de Isaías y sobre eso él manifiesta que la escritura se ha cumplido. Entonces, ¿cuál era la buena noticia que Jesús, como evangelista de Dios, trajo al mundo? Jesús no vino a anunciar un reino humano. Jesús no vino a anunciar un sistema político humano, sino que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Y al igual que el evangelista político anunciaba la llegada de un reino que había conquistado a una nación específica, el evangelista, en este caso, siendo Jesús el mensajero, está anunciando la llegada del reino triunfante de Dios. Y que una actitud de recibimiento al reino de Dios es que los seres humanos procedan a la conversión. Esa tarea, hermanos y hermanas, Jesús la desempeñó mientras estuvo en los 3 años aquí en la tierra. Pero cuando el Señor Jesús resucita y está a punto de ascender a los cielos, esa tarea de pregonar el evangelio, de llevar la palabra de Dios, fue una tarea que encomendó a sus discípulos, a la iglesia del Señor. Y eso se encuentra claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, cuando Él les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto, hermanos, es lo que se conoce como la Gran Comisión. Lamentablemente, la iglesia ha hecho de esto la gran sugerencia, lo opcional. Pero si usted y yo somos discípulos de Cristo, somos llamados a evangelizar, a dar testimonio acerca de nuestra fe. Entonces le menciono todo esto para que usted vea que la iglesia ha sido llamada a ser pregonera del evangelio. Y en ese contexto, Él ha delegado esa función, no exclusivamente solo a este ministro o a este ministerio, pero sí ha delegado ciertas manifestaciones y gracias especiales de Dios a hombres de Dios a los que les ha entregado el ministerio de evangelista. En el versículo 1 que leímos del capítulo 8 del libro de los Hechos, se nos menciona que hubo una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. Y dice la Biblia que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y de Samaria. Esa persecución fue intencional por parte de Dios. Es decir, Dios permitió esa persecución hacia la iglesia de Jerusalén para que asumiera su rol de evangelización. Jesús les había dicho algo y se lo dijo en la parte inicial del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser testigos, mis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno,
ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero la iglesia se había acomodado en Jerusalén. Entonces el Señor intencionalmente utiliza la persecución para que la iglesia sea dispersada. Pero en medio de esa persecución, vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 8 que leímos. Los que se habían dispersado predicaban la palabra, vea lo que dice, por donde quiera que iban. Ellos entendían que el Señor, detrás de esa persecución, los había empujado hacia la evangelización del mundo. Quiero preguntarle algo, hermano. ¿Usted sabe que es responsabilidad de la iglesia evangelizar al mundo? ¿Cuántos sabemos que es una responsabilidad de la iglesia evangelizar al mundo? Ahora quiero hacerle una pregunta. En lo que va del año, ¿cuántos de los que están acá le han hablado de Cristo al menos a una persona? Levanten la mano. Lo felicito por su obediencia. ¿Y los demás? Esto no es, como yo le dije, la gran sugerencia. Si nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad que donde quiera que vayamos, prediquemos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, este es el llamado de la iglesia. Pero la iglesia pareciera ser que se ha acomodado. Quiero preguntarles ahora, ¿cuántos de ustedes han traído un amigo este día a la iglesia? Levanten la mano, por favor. Puedo contar 2 manos nada más. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez aquí en la iglesia? ¿Algún amigo o amiga que nos visita por primera vez aquí en la iglesia? Levante la mano, por favor. Bienvenida, hermana, le damos la bienvenida. Bienvenida a nuestro hermano, le damos la bienvenida. Aquí, bienvenidos también. Para una iglesia con estas dimensiones, imagínense si todos nos propusiéramos invitar amigos a la congregación. Esa sería la tarea que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Llevar al mundo a Cristo. Pero al igual que la iglesia de Jerusalén, el Señor muchas veces tiene que utilizar circunstancias para que nuestra mirada se vuelva a enfocar en lo que verdaderamente es importante. La razón de ser iglesia es pregonar el reino de Dios y su justicia. Y ese reino tiene un rey que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el versículo 4 dice que todos los que salieron dispersos por la persecución salieron a predicar el evangelio. Uno diría, si han tenido que huir a causa de su fe, ¿no sería lo más prudente quedarse callados? Pero ¿sabe por qué esta gente no le importaba el riesgo que suponía predicar la palabra de Dios? Porque en ellos había un fuego ardiente y apasionado por los perdidos. La iglesia, de la misma forma, hermanos, tiene que enfocar su misión y su tarea en evangelizar al mundo perdido. El punto es que si nosotros no asumimos esa responsabilidad, el fuego poco a poco se irá apagando. Para la iglesia, evangelizar debe de ser una prioridad fundamental, porque es cuando ese fuego arde en nosotros que el Señor logra levantar ministros que se dediquen a esa tarea. Yo tengo mucha sospecha de alguien, hermanos y hermanas, que no tenga ese fuego ardiendo dentro de sí, porque para nosotros sería natural llevar a las personas, comenzando primero por nuestra Jerusalén, que es nuestra familia, luego nuestra Judea, que son nuestros vecinos y amigos, hasta llegar hasta los samaritanos, que son las relaciones que no son tan directas a nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra tarea es predicar a Jesucristo, sí, con la palabra de Dios, pero también con nuestro testimonio.
Porque muchas veces de nada sirve hacer intentos de predicación en el trabajo cuando nuestra vida, por ejemplo, testifica lo contrario de la fe que decimos manifestar. En ese caso, mejor no sirvamos como piedra de tropiezo. Pero el deseo de Dios es que tengamos un deseo apasionado por su palabra para alcanzar a los perdidos. Por eso vea lo que dice el versículo 5, y aquí vamos a entrar en materia en cuanto al ministerio de evangelista. Dice: Felipe bajó a una ciudad de Samaria. Él era de los que se habían dispersado y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Usted sabe que la región de Samaria era una región despreciada por el judaísmo que se encontraba en Jerusalén. Los jerusalemitanos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban impuros. De tal manera, hermanos y hermanas, que la misma estructura religiosa de Jerusalén no le permitía a los judíos relacionarse con los samaritanos. El problema es que la iglesia nació en Jerusalén y muchos de los cristianos en Jerusalén estaban desarrollando las mismas conductas de los judíos, de pensar que la gente va a venir, que la gente va a venirnos a buscar para escucharnos. Pero el Señor tuvo que decirle a la iglesia: eso no es así. Ustedes tienen que salir a buscar a los perdidos y tienen que salir rompiendo las barreras que les hacen ver a las personas como despreciados. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, pero el Señor intencionalmente enfoca el ministerio de Felipe hacia los perdidos. Eso ya nos dice algo de lo que va a ser el ministerio de evangelista, que el ministerio de evangelista es un ministerio itinerante, es decir, es un ministerio ambulante, es un ministerio que sale de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Qué era lo que predicaba Felipe? Ahí lo dice el versículo 5. Les anunciaba al Mesías. Pero esto es importante, hermano, porque en la mentalidad judía el Mesías era solo para los judíos. Predicarle un Mesías a los samaritanos era contrario a la idea que los judíos sostenían en Jerusalén. Y esto nos deja un importante mensaje, porque el mensaje de Jesucristo, la buena noticia del evangelio, no es para gente sana. Jesús mismo lo dijo: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El evangelio entonces, hermanos y hermanas, se enfoca en los perdidos. ¿Cuántos de ustedes eran perdidos, hermanos y hermanas? Usted y yo éramos enfermos y estábamos perdidos completamente. Pero el día que Cristo se reveló a nosotros por medio del evangelio, Él nos hizo parte de su familia. Entonces el evangelio no es para gente santa, el evangelio es para pecadores. Y ahora intencionalmente el Señor está enfocando a Felipe en su ministerio hacia los perdidos. Él les decía: el Mesías prometido no es solo para judíos, el Mesías prometido es también para ustedes que han sido despreciados por la religión oficial. Hermanos y hermanas, ese debe de ser el espíritu de la iglesia. Pensar que la iglesia es para gente que no tiene errores, que no tiene defectos. Eso, hermanos y hermanas, es una mentira que se aleja de la verdad de Dios por medio de su palabra. El evangelio se enfoca en los perdidos. Perdidos como usted y yo, que éramos antes de venir a Cristo. Dicen amén, hermanos. Ahora, el mensaje de Felipe era un mensaje sencillo.
pero respaldado con gran potencia. El mensaje del evangelista, si usted ha visto algún evangelista, usted se va a fijar que la predicación del evangelista es sencilla. Es una predicación bastante sencilla. No tiene muchas complicaciones, porque el centro de la predicación es Jesucristo como único Señor y Salvador, que solamente en Él hay vida y vida eterna. Por eso es que el mensaje, si usted escucha el mensaje o la predicación de un evangelista, usted le va a notar como un mensaje sencillo, un mensaje tan sencillo que hasta los niños pueden entender. Pero el respaldo que Dios le da a esa predicación sencilla se certifica con los resultados que ese ministerio tiene. Y vea lo que dice el versículo 6 y 7. Al oír a Felipe, que era evangelista, y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Otra característica del ministerio de evangelista, ya dijimos, es un ministerio ambulante. Sale de las cuatro paredes de la iglesia. Número 2, es un mensaje sencillo. La predicación del evangelista es un mensaje sencillo. La tercera característica es que la predicación del ministerio de evangelista va acompañado de señales y prodigios. Por eso es que las personas, cuando hacen una valoración acerca de los ministerios, dicen: ¿qué será que al ver a tal o cual evangelista vemos que hay grandes sanidades, paralíticos que se levantan, ciegos que ven, sordos que recuperan la vista, personas a las que les es restaurada la salud? ¿Y por qué, por ejemplo, tal ministerio de un pastor o de un maestro o de el ministro no va acompañado de estas señales? La razón de esto, hermanos, es porque las señales tienen como fin mover las conciencias de los incrédulos para la conversión y el arrepentimiento. Entonces, cuando el evangelista, después de su predicación, hace una oración por sanidad, los milagros son recurrentes, hermano. Y uno ve grandes milagros. En una ocasión, viendo una de las campañas evangelizadoras de este gran evangelista alemán, que por cierto ya falleció hace algunos años, Reinhard Bonnke, que, hermanos, viviendo en un país del primer mundo, Alemania, se va a África a predicarle a millones de personas. Pero en la predicación, hermanos, en la medida que la predicación era anunciada, los endemoniados se manifestaban. En medio de la predicación, los enfermos eran sanados, los paralíticos recibían la sanidad. Toda esa administración es el resultado del mover de Dios, que está respaldando al ministro, es decir, al evangelista, con su mensaje. Pero algo que yo he notado es que los grandes evangelistas, y ahí podemos mencionar a varios que son famosos, Reinhard Bonnke, por ejemplo, es uno, Carlos Anacondia en Argentina, Alberto Motesi, también quien ya está en la presencia del Señor, Gille Ávila, hermanos, un ministerio de gran alcance. Todos estos hombres tenían una característica, y es que ellos tenían pasión por los perdidos. Ellos siempre veían la posibilidad de anunciar el mensaje del evangelio a cualquiera que se les atravesara en el camino. Pero esa pasión fue lo que comenzó, hermanos, a colocar como el fundamento de lo que llegaría a ser sus ministerios. El mayor engaño que podemos caer
nosotros como iglesia evangélica y salvadoreña es pensar que como los números nos favorecen y la mitad de la población ya se ha confesado como cristiano evangélico, es llegar a pensar, bueno, ya no hay necesidad de hacer la invitación a los amigos, al evangelio, a la iglesia, a la célula. Y eso nos puede llevar a un punto de acomodamiento. Pero algo que escuchaba, hermanos, recientemente, bueno, quiero decirle algo. Fíjese que recientemente se hizo una encuesta y en esa encuesta se decía que en Occidente, es decir, en esta región donde nos ubicamos, hay más evangélicos que católicos. Es decir, la zona occidental del país está constituido por más evangélicos, más que católicos, a diferencia de la zona paracentral y oriente del país. Y eso nos puede llevar a nosotros a la idea de acomodarnos, de pensar que ya no hay una tarea específica para la iglesia hacia los perdidos. Pero yo no tengo la menor duda que el Señor todavía tiene mucho pueblo que alcanzar. Y nosotros somos los llamados, hermanos y hermanas, a alcanzar a los perdidos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si en nosotros arde la pasión, el deseo por evangelizar. Si usted, hermanos y hermanas, ha recibido la salvación de Cristo por medio de su amor infinito, ¿no debería usted arder en gratitud hacia Dios, intentando llevar a muchas personas al conocimiento del evangelio? Por eso yo quiero preguntarle a usted, amada iglesia del Señor, ¿hace cuánto fue la última vez que usted llevó un amigo a la célula? ¿Hace cuánto fue la última vez que tuvimos una conversión en nuestra célula? ¿Y sabe por qué no ocurre esas conversiones? Porque ya no invitamos a los amigos. Nos conformamos solamente con tener a los mismos hermanos, a la hermana Toñita, al hermano Pedrito, al hermano Juancito, y con ellos estamos bien. Pero ya no invitamos, hermanos, a los amigos, a los vecinos. Y la excusa que tenemos es que la gente no quiere nada de Dios, es que la gente está dura. En una ocasión, platicando con una persona en un proceso de consejería, pues uno asume que todos están involucrados en la iglesia y que tienen algún tipo de relación con el trabajo de la iglesia. Pero platicando con una persona en consejería y le preguntaba, ¿y usted de qué zona es? ¿Cómo de qué zona? Me dijo. ¿Con qué pastor trabaja? Con usted, me dijo. No, pero ¿quién es su pastor de zona? Ah, ¿que no es usted el pastor de la iglesia? Me dijo. No, yo le digo, sí, soy el pastor de la iglesia, pero junto a su servidor hay otros hermanos que también trabajan. Ah, no sabía, me dijo. Y entonces eso me sorprendió. Yo le dije, oiga, ¿y usted cómo vino a la iglesia? Ah, es que fíjese que vi un día, iba pasando por esta calle y escuché a los hermanos cantar. Y dije, ahí ese local ha de ser una iglesia, así que yo voy a ir el domingo. Y esa persona vino sola a la iglesia. Lo que me llamó la atención y lo que me sorprendió es que con el tiempo me dijo, hermano, me dijo, y no voy a decir la zona para que no se vayan a sentir mal los hermanos de esa zona. Hermano, hoy sí ya sé de qué zona soy. Trabajo con el hermano fulano y ya me di cuenta que a la vuelta de mi casa se reúnen los hermanos para hacer una reunión, un culto, me dijo ella. Pero imagínese, yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo sabía usted que ahí había una reunión en esa casa? Me dijo, si la doña Marillita, así se refería a ella, tiene años de hacer esa reunión y usted nunca había ido. Es que nunca me habían invitado, me dijo. Nunca me habían invitado. ¿Cuántas personas no habrán en nuestras colonias que nunca las hemos invitado? Que nunca les hemos hablado acerca de Jesucristo. ¿Hace cuánto fue la última vez que trajimos amigos a la iglesia local? A veces hay hermanos que me preguntan, hermano, y mire, ¿qué será
que no se dan conversiones a veces en la iglesia. Y uno se examina, hermanos, uno como predicador, bueno, seré yo, Señor, el que sirvo de estorbo para que no se produzca esto. Y unas veces, hermanos, uno llega a la conclusión que la iglesia ya no trae amigos a la iglesia. Ya no traen amigos. Imagínense, acabo de preguntar hace poco cuántos nos visitan por primera vez y apenas 2 o 3 manos se levantaron. Yo felicito a los hermanos que trajeron invitados esta noche a la iglesia. Y déjeme decirle a usted, estimado amigo, que no es casualidad que usted venga acá. El Señor lo invitó por medio de ese hermano para decirle que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. Pero ese es un mensaje de esperanza que la gente necesita escuchar. Y uno puede decir, bueno, esa es tarea de los pastores. Sí, fundamentalmente en nosotros tiene que haber, hermanos, la pasión por el evangelismo, la pasión por llevar el mensaje del evangelio, tal como lo hizo Felipe. Pero no es una responsabilidad exclusiva de los ministros, es una tarea de todos. Ahí donde Dios te ha puesto en tu negocio, Dios te ha puesto para que prediques del evangelio. Ahí donde te ha puesto como compañero de otros muchachos en la universidad, el Señor te ha puesto ahí para que lleves el mensaje del evangelio. Hermanos, el sentido de nuestra vida no es el dinero, no son las riquezas. El sentido de nuestra existencia es proclamar que solamente hay salvación en Jesucristo, que no hay otro camino al cielo sino por medio de aquel que fue posible en la cruz del Calvario y trajo la vida y la esperanza para el mundo. Ese es el sentido de la iglesia. Por eso es que aquellos que son líderes, supervisores, ministros podemos ser, no debemos de perder que el sentido nuestro son las personas, es presentarles a Jesús. Hermanos, cuando la iglesia pierde ese celo, esa pasión por el evangelismo, es cuando la iglesia comienza a marchitarse, comienza a morir. Y Dios tiene 2 opciones: o nos manda una sacudida como se la mandó a la iglesia de Jerusalén por medio de una persecución y los dispersó para que predicaran, o la iglesia simplemente comienza a morir. Quiere el Señor, hermanos y hermanas, tener misericordia de nosotros y avivar en nosotros el fuego del evangelismo. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una convicción de que cuando las personas se entregan a Cristo, la tarea nuestra simplemente se limita a presentar a Cristo y a este crucificado. Pero de lo demás el Señor se va a encargar con esa persona por medio de su Santo Espíritu. Por eso es que decimos que el evangelio no es religión. El evangelio no se trata, hermanos, de dogmatismo, sino que el evangelio se trata de tener una relación viva con aquel que está sentado a la diestra de la majestad del Padre. De eso se trata el evangelio de Cristo. Dicen amén. Claro. Ese es el llamamiento de la iglesia. La iglesia no está para otra cosa, hermanos. El punto es que nos comencemos a marchitar. Entonces veamos, hermanos, 3 características del ministerio de evangelista. Número 1, es un ministerio ambulante. Número 2, su predicación es sencilla. Y número 3, esa predicación es respaldada con señales, milagros y prodigios. Entonces, ¿qué ocurre cuando el evangelista gana a muchas personas para Cristo? Porque el evangelista tiene que irse a otra ciudad a predicar el evangelio. Bueno, ahí es donde se complementa con los otros ministerios. Y vea lo que dice el versículo 14, no lo leímos. Versículo 14 del capítulo 8. Oiga, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios,
les enviaron a Pedro y a Juan rápido a hacer las visitas programadas con los samaritanos. Ellos escucharon, ya se dieron cuenta que Felipe tuvo muchas conversiones en Samaria. Mandemos a Pedro y a Juan. Y vea lo que dice el versículo 15. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Vea cómo se combinan los ministerios. Verso 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos. ¿Y qué dice que pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Predicar la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Conversiones y frutos. Pero por medio del ministerio de apóstol, todos aquellos que habían creído en Jesús recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Eso también nos dice algo importante, y es un llamado para nosotros como iglesia. Y es que el Señor nos puede dar, hermanos, resultados, cosecha de personas, de almas, decimos nosotros. El Señor nos puede dar conversiones, pero también la responsabilidad de la iglesia es darle seguimiento a las personas. Es darle seguimiento. Que si a usted le dan la ficha de conversión de una persona, no se vaya a tardar unas 3 semanas en irlo a ver, hermano. Sino que cuando a usted le dan, hermano, se convirtió fulanito del pasaje tal, ya es hermano, ya creyó en Jesucristo. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde vamos a ir a orar? Inmediatamente eso. En una ocasión, hablando, hermanos y hermanas, de este tema de los ministerios, recordaba acerca de grandes evangelistas que han existido en la historia de la iglesia cristiana. Y uno de ellos, hermanos y hermanas, fue Charles Finney. Charles Finney fue uno de los que comenzó a utilizar el título de evangelista. Pero llama la atención que Charles Finney tenía una pasión por los perdidos que lo llevaba, hermanos, incluso a recorrer grandes distancias en los Estados Unidos, solamente para llevarle a una persona a Jesucristo. Se cuenta una historia que Charles Finney llegó a una ciudad en los Estados Unidos, llegó a la recepción del hotel, y quien estaba en la recepción del hotel era una mujer, era la esposa del dueño del hotel. Y de repente el esposo comenzó a fijarse que su esposa estaba platicando con Finney, y aquella mujer, fijando los ojos en aquel hombre, comenzó a llorar, y eso le llamó la atención al esposo. Y dijo, bueno, ¿por qué está llorando? La está tratando mal este hombre. Y en eso Charles Finney salió a tomar su habitación. Y el esposo se acerca al mostrador y le dice, hey amor, ¿qué te dijo este hombre? Me preguntó que si yo había recibido a Jesucristo, que si tenía seguridad de la vida eterna. Y aquel hombre, un poco rústico, arrogante, piedra, le dijo, y tú le habrás dicho que qué le importaba. Y aquella mujer le dijo, si hubieras visto el rostro de aquel hombre, te habrías dado cuenta que sí le importaba, que sí le importaba que esa mujer llegara a Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, que el Señor ponga en nosotros una enorme carga por los perdidos. Que el Señor ponga en nosotros una gran carga por ese pariente suyo, que aunque buena gente, si no se arrepiente, su rumbo será en una eternidad lejos del Señor. Que el Señor ponga una carga por ese compañero de trabajo que si no se arrepiente, aunque es una buena persona con usted, su destino será lejos de la presencia de Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos ha puesto la responsabilidad de predicar el mensaje del evangelio. El día que tengamos que estar frente al príncipe de los pastores, el Señor nos dirá, ¿te acordás que te puse a este compañero para que le hablaras de mi amor?
¿Te acordás en aquella ocasión que te puse a tu primo para que le hablaras acerca de mi amor? ¿Te recordás en aquella ocasión que vistes a aquel joven que se sentó al lado tuyo en el autobús y se te quedaba viendo? No era que te quería robar el teléfono, aunque en un principio quizás tuvo esa intención. Te lo puse a la par para que hablaras de mi nombre. Quiero decirle, amada iglesia del Señor, y con esto termino, que a todos nosotros, el Señor nos pone oportunidades para predicar de Jesucristo. Así que si tú eres sabio, ese compañero de trabajo necesita escuchar de Jesús. Si tú eres sabia, esa amiga que tienes que no conoce de Jesús, te ha permitido el Señor tener esa relación para que conozca de Jesús. Este es un llamado para la iglesia, para que donde quiera que vayamos, pregonemos que solamente hay salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Y si ya en el fuego de esa pasión el Señor levanta ministros, gloria a Dios por ustedes. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Rápidamente, hermanos, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, si hubiera una persona, amigo o amiga, que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie, y ahí habrá un hermano o una hermana que le va a acompañar en la oración. Si esta noche hubiera alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie, vamos a orar por usted. Dios le bendiga. Al caballero, hermano diácono, puede pasar aquí al frente, queremos orar por usted. Hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo o que quiera reconciliarse como lo hace esta vida, venga, queremos orar por usted. Solo en Jesucristo hay salvación. Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, venga, queremos orar por usted. Dios le bendiga. A la señorita, venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más? Hermanos, sigamos orando un momento más. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Solo en el Señor hay salvación y vida eterna. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Si usted ha traído un amigo, un invitado, pregúntele, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Oiga, no fue casualidad que usted haya venido a la iglesia. Cierro la invitación. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Vamos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dios les bendiga a las personas que vienen allá atrás. Vamos, hermanos, ayúdenme por favor, bienvenidos, queremos orar por ustedes. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? Venga, Dios le bendiga al caballero aquí adelante. La iglesia siga orando. Dios le bendiga al niño que viene acá en el costado. Vamos, ¿hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Venga, póngase en pie. Para eso ha venido el Señor, para dar libertad a los cautivos. Vamos, no te quedes llorando ahí en la silla, sabiendo que tienes un llamado de parte de Dios para entregarle tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida al Señor? Vemos. Vamos, por ti estamos esperando, señorita. ¿Habrá alguien más? ¿Tú le quieres entregar tu vida a Cristo? Pregúntele, hermano, a la persona que tiene a su lado, ¿tú quieres entregarle tu vida a Cristo?
¿Deseas reconciliarte con el Señor? Dios le bendiga a la dama que viene aquí en el costado. Vamos, hermanos, esta es noche de salvación. Dios le bendiga al caballero en este costado. Esta es noche de salvación. Vamos, tú le quieres entregar tu vida a Cristo. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? Hermano, yo siento que aquí hay más personas a quienes el Señor ha tocado, pero el tiempo es mi peor enemigo. ¿Hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? Vamos, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando esta noche y Él te ofrece la libertad. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? Allá atrás, ¿hay alguien? Hermanos, qué bendición es ver a los perdidos encontrar a Jesús el Salvador. Ese es el llamado de la iglesia. Cierro la invitación ya. Pero si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, venga, póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a orar, pero todavía, hermanos, yo siento que hay alguien que está aquí luchando en su asiento. Hay alguien que está luchando en su asiento, que piensa que su pecado es muy grande. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo puede perdonar tu pecado. No importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo puede perdonar tu pecado. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Cierro la invitación. Pero este es el último llamado. Este es el último llamado. ¿Hay alguien más? ¿Te quieres reconciliar con el Señor? Cierro la invitación ya. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú haces efectiva la palabra. No vuelve a ti vacía, Señor. Queremos pedirte que tú perdones las vidas que están en este lugar, que tu sangre preciosa les limpie de todo pecado y que a partir de este momento sean levantados como nuevos hombres, como nuevas mujeres. Que a partir de este momento tu sangre bendita les limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, pon en nosotros la pasión por los perdidos, la pasión por los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso, hermanos. Denles un abrazo, hermano, hermana. Bienvenidos a la familia.